Si te gusta el trading institucional, atento a la información de este video, ya que así es como operan algunas instituciones. Para crear nuestro bot DCA lo vamos a hacer en tan solo 5 simples pasos. Hola, bienvenido al canal. En el día de hoy vamos a explicar al detalle un tutorial del nuevo robot de BitsGap, el bot DCA, que nos permite operar con o sin indicadores. Es importante destacar que voy a explicar absolutamente todas las funcionalidades que trae este robot, tanto las que ya están activas como las que aún no están activas, para que este video te sirva sin importar en qué fecha lo veas. Como puedes apreciar en pantalla, estamos en la cuenta demo, ya que al momento de grabar este video el bot todavía está en fase beta. Incluso BitsGap nos muestra un cartel el cual nos dice que si deseamos aportar ideas al producto o incluso reportar bugs, podemos contactarnos con soporte. Como puedes apreciar en los bots que tengo abierto hace tan solo 17 horas en la cuenta demo, los he abierto con diferentes pares, con diferentes configuraciones. Incluso, por ejemplo, este de Bitcoin contra USDT todavía no ha realizado ninguna operación porque dice waiting, esperando. ¿Por qué motivo dice esperando? Porque este lo he configurado para que espere una señal en el MACD. Muchas personas me han consultado si conozco algún robot el cual utilice indicadores. En este caso podemos utilizar diferentes indicadores por separado o combinados. Ahora lo vamos a ver al detalle en el tutorial. Antes de comenzar, mostrarte que en la cuenta demo, si tú vas aquí a My Exchanges, puedes ver el saldo demo que te dan, y en caso de que cometas errores o tengas pérdidas no hay ningún problema, porque simplemente haces clic en el botón de resetear balance y el balance se resetea a cero. Es muy importante cuando todavía no entiendes a la perfección cómo funciona una herramienta, o si es tu primera vez, que utilices la cuenta demo, ya que vas a estar probando con dinero ficticio. En la descripción tienes un link de registro a BitsGap que te otorga algunos días gratis con todas las funcionalidades, la cuenta Pro. También tendrás el Scalper Bot gratis sin necesidad de pagar membresía a través del exchange KuCoin, el cual también te estoy dejando un link de registro que te otorga algunos descuentos y beneficios exclusivos, así como también el link de registro a Binance Exchange, el cual te otorga el 20% de reembolso en comisiones al intercambiar criptomonedas de por vida. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. BitsGap nos dice en su introducción que el bot DCA nos es de utilidad para cualquier condición del mercado, tanto para mercados alcistas como para mercados bajistas. Nos ayuda en lo que viene a ser la gestión del riesgo y operar de una forma más automatizada como un verdadero profesional sin necesidad de serlo. Lo importante aquí es entender esta herramienta, que es lo que yo te voy a explicar ahora al detalle. Aún así, algunas cosas las voy a omitir de este artículo, ya que no considero necesarias explicarlas en el tutorial para que no sea tan largo. Por este motivo te dejo el link de este artículo en la descripción por si tú lo quieres leer completo al detalle. Si te gusta el trading institucional, atento a la información de este video, ya que así es como operan algunas instituciones. Para crear nuestro bot DCA lo vamos a hacer en tan solo 5 simples pasos, que es muy importante entenderlos, ya que a partir del paso número 2 nos comienza a dar diversas opciones, y de acuerdo a esas opciones que nosotros elijamos es cómo va a trabajar el bot, por lo que realmente podemos personalizarlo muy bien si entendemos cómo funciona. El primer paso es el más sencillo, es simplemente elegir Start New Bot. Como puedes ver aquí en la plataforma, Start New Bot, eliges DCA Bot y te va a saltar este cartel, depende de la fecha que veas el vídeo. Si ya está terminado el bot, no te va a saltar el cartel. Le damos en aceptar y nos va a dar a elegir el exchange el cual queremos utilizar. En mi caso utilizo Binance, que es mi exchange preferido, y el par de criptomonedas que podemos operar. Eso podemos elegir el que quieramos nosotros. Es importante destacar que cuando el bot ya no esté en fase beta, nos va a permitir elegir en long y también en short. En el momento de grabar este video todavía no está disponible la opción en short. Como puedes apreciar, tiene un candadito. Vamos con el paso número 2. Bien, en el paso número 2 nos dice que primero nosotros debemos elegir el monto que queremos destinar a la primer compra que va a ejecutar el bot, y aquí nos va a decir qué valor tiene ese monto de la primer compra, donde dice current value, y donde dice remaining balance nos va a decir el balance disponible que
que nos queda en la cuenta en nuestro exchange. Siempre recordándote que BitsGap se conecta mediante API Key a tu exchange de confianza preferido, y dejo por aquí arriba un videito que explico cómo conectar el API Key a BitsGap. Bien, a partir de ahí nosotros vamos a tener otra opción antes de darle en continuar. Vamos a tener otra opción que es elegir si queremos que el robot empiece instantáneamente. En ese caso ejecutaría la orden de compra con el monto que le hayamos configurado, o si preferimos que el robot trabaje de acuerdo a un indicador que nosotros elijamos. Obviamente, en el caso que elijas instantáneo, el robot va a empezar apenas termines de crearlo. En el caso que elijas un indicador, se va a quedar esperando que se dé una señal en ese indicador de acuerdo a la configuración que tú hayas puesto para comenzar a operar. Te lo voy a mostrar en la práctica rápidamente porque tiene varios indicadores que nosotros podemos elegir en diferentes temporalidades. Por ejemplo, vamos con este par que me gusta mucho. Te dejo también por aquí arribita un videito de Bitswap Exchange descentralizado, que es este token BSW. Le doy en long, continuar. Aquí, como puedes ver, el monto en USDT de la primera compra, por ejemplo, le puedo poner 200 o el importe que yo quiera, y me dice cuánto vale en BSW esta cantidad de dólares en este momento y el balance que habría disponible en el exchange. Voy aquí a indicadores. Si no lo quiero hacer instantáneo, obviamente no voy a continuar acá. A mí me gusta más instantáneo, pero eso es a gusto de cada uno. Voy a indicadores y me da lo mismo el monto, con la diferencia de que aquí voy a elegir el indicador. Hago clic en editar y, por ejemplo, aquí está el MACD, pero podría elegir el RSI o el estocástico. Por ahora hay esos disponibles. Supongo que más adelante quizás agreguen más cantidad. Y puedo elegir la temporalidad que se tiene que dar una señal en ese indicador para que el robot opere. Desde un minuto hasta un día nos permite. Algo interesante es que cuando nosotros elegimos la temporalidad nos dice en los últimos 30 días cuántas señales de compra se dieron. Por ejemplo, en la temporalidad de 4 horas se dieron en los últimos 30 días tan solo 6 señales de compra. En un día, ninguna. O sea que el robot hubiera quedado esperando esos 30 días sin operar. Eso es importante que tú te fijes. En un minuto, en los últimos 30 días se dieron 1185 señales. En 5 minutos, 278 señales. Y así sucesivamente. En los 30 minutos, que creo que es un lapso bastante razonable, se dieron 45 señales en 30 días. Entonces, por ejemplo, podría dejarlo así. Si así lo deseo, puedo darle el signo de más. Si quiero, le puedo agregar otro indicador. ¿Qué pasa si yo le agrego en combinación dos indicadores? Por ejemplo, el MACD con el RSI. Y lo que va a suceder es que, por ejemplo, el RSI en 30 días se dieron 19 señales y el robot se va a quedar esperando a que se dé señal de compra en los dos indicadores para operar, por lo que va a esperar más tiempo todavía. Todo depende de la paciencia que tú tengas. Obviamente el trading es de paciencia. Lo bueno es que esto es automatizado. Entonces le doy, por ejemplo, en confirmar. En este caso le puse el indicador MACD en lapso de 30 minutos. Cuando él encuentre una orden de compra, ahí es que va a ejecutarla. No se va a crear instantáneamente en este ejemplo. Algo importante, que tanto la opción de operar con indicadores o sin indicadores, cualquiera de ambas, tiene una opción adicional si hacemos clic aquí en Options, que nos permite setear un rango de precios. En caso de que nosotros elijamos un rango de precios, el robot va a trabajar solamente en ese rango de precios. En caso de que no elijamos el rango de precio, el robot va a trabajar indefinidamente sin importar dónde se encuentre el precio. Bien, vamos con el paso número 3 y es la cantidad de órdenes DCA y el importe de cada una de esas órdenes. Como puedes ver, nos da tres opciones principalmente: el monto por cada una de las órdenes DCA, la cantidad de órdenes DCA que queremos agregar y la distancia entre esa cantidad de órdenes DCA, que son órdenes de compra que se van a crear, que el robot va a crear. Aquí, como puedes ver, se ve así. En mi caso particular, y esto es muy personal, yo lo que hago es, de acuerdo a estos testeos que estoy haciendo, aquí le damos en continuar, por ejemplo, para ver el paso número 3. Ahí está. El monto por orden, si yo el monto inicial puse $200, para que sea un DCA prolijo, el monto por orden le voy a poner también 200 o incluso un importe mayor. No soy partidario de poner importes menores en las órdenes DCA. Creo que lo mejor es poner el mismo importe o incluso un importe mayor, por si el precio va en tu contra e incluso quieres ir promediando un mejor
precio de compra, al hacerse compras mayores, vas a ir mejorando el promedio de precio de compra. Puede ser igual o mayor, pero si lo quieres hacer menor, obviamente también lo puedes hacer. Es simplemente mi opinión y mi análisis de esta herramienta. Aquí en Orders podemos poner la cantidad de órdenes que quieramos siempre y cuando tengamos fondos disponibles. Como puedes ver, son todas órdenes de compra. Y Step es la distancia, el porcentaje de distancia que va a haber entre cada una de estas órdenes. Puedes poner también lo que tú desees. Por ejemplo, puedes poner, si así lo deseas, un 3% sin ningún problema. Confirmar. Y aquí nos va a decir algunos datos importantes. El primer dato que nos muestra es la orden de compra de precio más bajo en donde quedaría, que es esta última de aquí. Después nos muestra el promedio de precio de compra teniendo presente todas las órdenes de compra que se crearían y el precio actual y el precio más bajo. Si el precio más bajo es este y el precio actual es este otro, el promedio de precio de compra es 0.9. Como puedes apreciar, dice el promedio de precio de tus órdenes, incluido la primera orden, que es la que configuramos en el paso anterior, y todas las órdenes DCA. Y después nos dice el valor máximo de todas las compras que se estarían haciendo, incluida la primera orden. Y después, por último, cuánto balance quedaría disponible en el exchange. Aquí, como puedes ver, dice Coming Soon, algunas herramientas que todavía no están disponibles, que las vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando esta herramienta. Le vamos a ir haciendo un seguimiento en el canal. Vamos entonces con el paso número 4. Tenemos diferentes formas de tomar profit, de que el bot tome ganancias. Es opcional de acuerdo a lo que nosotros quieramos. Tenemos la opción de tomar un profit de acuerdo a un porcentaje que nosotros establezcamos. Aquí nos dice, por ejemplo, si le ponemos el 3%, la ganancia sin tener presente las órdenes DCA sería de tan solo 6 USDT y las ganancias con las órdenes DCA sería de 141 USDT. Y aquí también nos da otra opción que es un precio fijo. Vamos a explicar un poquito esto. Si yo pongo aquí en fijo, va a tener presente el porcentaje que establezco aquí a partir de nuestro precio de entrada, y si se ejecutaran las órdenes DCA, la ganancia sería esta. Si no se ejecutaran, sería esta otra. Si yo tengo presente que no sea fijo aquí el take profit, que sea con DCA, significa que si el mercado se me va en mi contra y se van ejecutando las órdenes, el robot va a ir promediando y va a ir tomando ganancias sin DCA. La ganancia sería la misma que fijo, como puedes ver, pero con DCA la ganancia sería menor, sí, sería menor, es verdad, pero también el riesgo sería menor, ya que si el precio no volviera a esta zona de aquí, nos tomaría ganancia antes y estaríamos promediando con las órdenes de compra y obteniendo ganancias de todas formas. Entonces va en ti si confías o no en el proyecto, cuánto confías en el proyecto que estás operando y cuál es el riesgo que quieres asumir. Vamos a dejarlo aquí, igual estamos en la cuenta demo, es simplemente a modo de ejemplo en el tutorial. Esto en caso de que quieramos elegir un porcentaje. Recuerda que este bot de ejemplo nosotros lo estamos creando que se dé una señal en el indicador MACD en temporalidad de 30 minutos, una señal de compra. Entonces, si yo deseo, en vez de crear con un porcentaje el take profit, puedo crearlo de otra forma. Puedo crear el take profit con indicador, con el MACD. Y aquí me dice lo mismo, que los últimos 30 días obtuvo 37 señales de venta. Puedo aquí editar y poner diferente temporalidad sin ningún problema. Yo creo que lo lógico es, si yo configuré la temporalidad de 30 minutos para la señal de compra, es lógico poner también la temporalidad de 30 minutos para la señal de venta. Aquí en opciones tenemos la opción de minimum profit. ¿Por qué tenemos esta opción? Porque a veces los indicadores dan falsas señales. A veces un indicador nos puede dar una señal de compra y una señal de venta y obtener pérdidas, con pérdidas. Entonces, si nosotros queremos evitar ese riesgo, podemos poner un profit mínimo que tenga al operar el robot para que no nos pase que el indicador nos dé
una falsa señal. Entonces, por ejemplo, le pongo el profit mínimo del 3% y si no se da ese profit, aunque se dé el cruce en la señal, no va a estar ejecutando el take profit. Que recuerda que este es el profit mínimo, no tiene por qué ser 3%. Con que le ponga el 1, por ejemplo, ya es suficiente para estar tranquilo de que no va a estar tomando profit en pérdida simplemente porque se dio una señal en el indicador. Aquí llegamos al paso número 5, que es el stop loss, que es opcional y además de ser opcional, hay diferentes formas de utilizarlo, algo que vi bastante interesante. Los que ya conocen el canal saben que a mí en spot no me gusta utilizar stop loss porque opero solamente proyectos en los que confío y que sé que son de alto valor. Pero si tú deseas utilizar un stop loss, tienes dos opciones disponibles. Una es exit and stop, que significa que el stop loss que tú establezcas, si se ejecuta, se va a salir y no va a operar más el robot. Y la otra es exit and wait, que ¿qué significa? Que va a asumir la pérdida de acuerdo al stop loss que tú le hayas configurado, pero se va a quedar esperando a que, por ejemplo, si le configuraste una señal en el MACD, que esa señal se dé de nuevo para poder volver a operar automáticamente sin que tú tengas que volver a configurarlo. Algo que vi muy novedoso y muy interesante. Realmente me gustó mucho. Nos ayuda a reducir los riesgos en caso de que, bueno, tú estés operando quizás una moneda que sea de alto riesgo, que no confíes tanto. Sobre todo en mi caso, yo lo operaría en spot sin stop loss, pero bueno, eso es a gusto de cada uno. Tienes en la descripción este artículo por si quieres leer a la perfección en detalle cómo funciona, porque también nos incluye un trailing stop. Aquí le doy en continuar para ir al paso número 5. Como puedes ver, tiene exit and stop o exit and wait. Y aquí en stop loss le puedo configurar también en fijo o en DCA. Y por porcentaje de cambio le puedo configurar el stop loss que yo desee. Eso es a gusto de cada persona. En mi caso le doy cancelar, no le configuro ningún stop loss. Le doy ver robot y le vamos a dar en confirmar y ahí comenzaría el robot, que como puedes ver todavía no ha operado porque se queda esperando, en este caso como está esperando este otro de Bitcoin, a que el MACD dé una señal de compra. Cuando el MACD dé una señal de compra, ahí recién va a entrar al mercado con todos los parámetros que le hemos configurado. Y cuando el MACD dé una señal de venta, si la ganancia mínima que nos daría es del 1% o más, ahí la va a ejecutar, de lo contrario no. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Si te ha gustado, suscríbete y regálame un like. Te mando un abrazo, que pases lindo. Hasta la próxima.